en el país, creo que el ejército no, solo tenía un helicóptero, el Iroquois, que era un helicóptero que no tenía la capacidad de cruzar la cordillera occidental, ni la central, ni ninguna. Era tal el caso que, por ejemplo, esos helicópteros estaban de base, digamos, en Melgar. Había un asalto, un hecho de orden público en el Valle del Cauca. No podían ir. Entonces, para poder ir esos helicópteros que tenían un armamento sofisticado, 2 coheteras pequeñas y 2 ametralladoras a los lados, tenían que irse vacíos. Ese era el mismo helicóptero, vacíos, pues no podían cruzar la cordillera. El armamento se llevaba en un avión, un DC-3, llegaban a Cali, tenían que ponerle el armamento, ir a armonizarlo. Ahora les pregunto, afinar la puntería de la metralla para poder operar. General Velasco, o sea que eso es falso. ¿Qué tiene que ver lo del helicóptero y la capacidad de transporte con el Palacio de Justicia? Allá abajo. La pregunta fue formulada porque este es un contexto que maneja la señora juez tercera civil penal especializada, la doctora Jara, cuando utiliza como fundamento de la condena del señor Luis Alfonso Plazas Vega el tema del testigo Edgar Villamizar Espinel, que en realidad siempre firmó como Edgar Villarreal, pero digamos que esto no lo vamos a tocar, sino que al haberle dado credibilidad total, él dijo que él se transportó el 6 de noviembre desde Villavicencio a Bogotá a participar en los hechos del Palacio de Justicia con más de 12 personas. Entonces ese es el contexto de la pregunta. No quería hacerlo antes para que no se viese como si hubiese preparado el testigo. Gracias. Doctor Cepeda, preguntas para el general Velasco. Sí, con el mayor respeto, general. Sí, señor. Lo siguiente, es decir, es muy posible que se produzcan en medio de un conflicto armado errores, pero en el caso de Santo Domingo... Correcto, eso es plausible, correcto. La responsabilidad. Pero en el caso de Santo Domingo estamos hablando de un hecho que la justicia tipificó no como un error, sino como una acción en la que murieron civiles, entre ellos 6 niños. Sí, no fueron 19 personas, de los cuales no estamos seguros, de acuerdo a lo que hizo el levantamiento del cadáver, si realmente esos 19 fueron muertos ahí. De todos modos, es un hecho que lamento, pero del cual no hay certeza de que haya sido producido por la bomba que ellos lanzaron. En gracia de discusión, pensemos que fue un error, pero en todo caso estamos hablando de civiles. Claro. Debe juzgarlos la justicia ordinaria, por supuesto. Ahí es nuestro punto de discusión. Yo voy a un caso y es esto. En primer lugar, no existe la certeza de que ellos hubieran lanzado el artefacto ese contra la población civil. Quiero hacer una aclaración sencillamente, doctor. Pero reconocemos que hay víctimas o no. Bueno, déjeme, le aclaro un casito para que me entienda. Inicialmente se inicia una investigación preliminar. Eso ocurre el 13 de diciembre del 98. En febrero, Medicina Legal, que pudo llegar, que la llevó la Fuerza Aérea, y lo mismo que los miembros de la Procuraduría, llegan al sitio de los hechos. Esto ocurre el día domingo. El día miércoles, porque antes la guerrilla desde las casas disparaba al ejército. De acuerdo, hay un enfrentamiento militar. Recogen fragmentos de esquirlas de los cabras y todo eso. Y después la medicina legal dice que no encuentra evidencias de que haya... ¿Pero son civiles los que murieron o no? Indudablemente. Perfecto. Pero permítame, yo le digo una cosa. No yo. Usted dice que son civiles. Es que en una guerra pueden morir civiles. No, claro, eso es perfectamente existe plausible. Lo que usted conoce muy bien, Lamentablemente eso doctor. ocurre todos los días en Colombia. Sí. Pero el derecho de las cosas, general, con mucho respeto se lo repito, es que cuando son civiles los que mueren, es la justicia ordinaria la que juzga. Está equivocado. Usted está Ahí equivocado. es donde estamos. No, ahí no puedo estar de acuerdo. Claro que usted no puede estar de acuerdo porque usted sabe que existe... Digamos, esa es la discusión que tenemos. Existe por el derecho internacional humanitario la aceptación de los daños colaterales. No, pero un momento, general, un momento. Bueno. Puede ser que el derecho internacional diga que hay posibilidad de daños colaterales. En eso estoy de acuerdo con usted. Sí. Pero quien juzga, y este es el problema, este es el meollo del argumento, quien juzga son los civiles. Si hubiera la certeza de que ellos cometieron eso, esto pues... No, es que eran civiles. Por el solo hecho de ser civiles, ya deben juzgar la justicia. Voy a terciar en esta discusión. Lo que hay aquí en el fondo es que por cuenta de que todos los casos se están yendo a parar a la justicia civil, a la justicia ordinaria, los militares sienten con sus argumentos que se están quedando sin fuero y que no hay
justicia, pero que no hay justicia problema militar muy serio, para juzgar a sus es pares. que la Corte Constitucional y es que la ley ya limita eso muy claramente. pero- y hay unas pero- condiciones que No, pero están lo legalmente establecidas. que quiero decir, Iván, perdóneme, es que lo que está en juego es aquí si debe seguir existiendo la justicia penal militar. No, por supuesto que sí, para los delitos que ustedes cometen, Los delitos, bueno, los que es decir, eventualmente se cometen, no voy a Iván, decir usted, pregunté por para supuesto este que programa. En ejercicio Pregunté del para servicio, este programa. en ejercicio del Pregunté servicio, para este programa. son delitos que ¿Qué juzga la caso justicia sigue penal? hoy la justicia penal militar? ¿Y sabe qué me contestaron? Cuando no se presenta el militar a su turno, cuando Correcto. hay deserciones, cuando Cuando no obedece una orden, cuando se insubordina. Cuando son, Cosas- mire, cuando es claro y está tipificado cuando nos cobija el fuero y cuando no. Cuando se comete, cuando hay una muerte, digamos, de civiles, así sea, o puede ser militares también, Usted lo ha dicho. en un acto de De civil. servicio con todas las normas, eso lo ve la justicia penal militar y no quiere, No, no, señor, sí señor, un momento, sí no, señor, Pensé que y iba a no quiere decir que cuando mueren civiles, por supuesto que Y no tienen que quiere- ser jueces ahora- civiles los que ahora juzgan. estamos hablando me de da pena, juzgamiento. me da pena interrumpirlos, tengo un problema de tiempo y les... Ah, eso es- Perdón, usted ya terminó su turno, yo le pediría que conservemos las reglas. Simplemente, Usted usted quiere quiere- respetar la dinámica Señores, del programa señores, porque el doctor tengo- Cepeda ¿Bombardear a es una población intervención civil es un acto de técnica. servicio? Tengo problemas de tiempo. Depende de que yo puedo tener una equivocación y ocurre un accidente. Bueno, pero eso es un juez el que lo debe determinar, no usted ni un juez Pero militar. existe Ese la es el justicia problema. penal militar para esos No, casos, para y esos para casos eso existe no. el fuero. No, señor. Ese Ahí es el está. fuero. Usted y yo No. estamos ahí en pleno desacuerdo Bueno, y ustedes están de absolutamente. acuerdo con la Constitución. y la Ustedes ley. tienen sus puntos Muchas de vista, gracias, yo general, muy también. amable. General Velasco, gracias. Vamos a hacer una pausa y al regreso las conclusiones. Rápidamente les recuerdo el número telefónico y la página de internet a donde usted puede comunicarse. Pueden llamar, pueden con un computador entrar a esta página de internet para votar si están de acuerdo con el fiscal, que es Iván Cepeda, esta noche con la defensora, que es Tania Parra, que está defendiendo a los militares. Hacemos una pausa, ya regresamos con conclusiones esta noche en Veredicto. Este es Veredicto. Enseguida regresamos con Veredicto, aquí, en Canal Capital, más ciudad, más canal. Usted está viendo Veredicto, aquí, en Canal Capital, más ciudad, más canal. Este es Veredicto. Vamos a escuchar ahora los alegatos de cierre. Son las partes finales. Iván Cepeda, que es el fiscal esta noche, 2 minutos para explicarnos por qué en su concepto los miembros de las fuerzas militares están siendo condenados en justicia. Lamentablemente en Colombia se han presentado hechos de extrema violencia. En el Palacio de Justicia está probado que fueron desaparecidas 11 personas. En otros hechos, por ejemplo, como lo que ocurrió en Jamundí Valle, policías resultaron muertos por un ataque de miembros del ejército. En un poblado llamado Santo Domingo mueren unos campesinos, entre ellos menores, por el efecto de una acción aérea de la Fuerza Aérea. Esos son casos que relevan de la justicia civil, han sido procesados quienes fueron acusados por esos hechos con garantías y ha habido unas condenas. Lo que debe hacerse es acatarlas. Y sobre todo lo que debe hacer el ejército, la policía, las fuerzas armadas, a las que, repito, respetamos, es pensar que cumplir con derechos humanos no mina la moral de la fuerza pública, sino que engrandece al ejército. En vez de estar peleando con los jueces porque hacen su trabajo, lo que debería hacerse es evitar que haya violaciones de derechos humanos. No es al contrario, no es decir, los jueces han detectado y han sancionado porque han hecho un trabajo presionado. No, lo que hay que hacer es evitar que haya violaciones de derechos humanos. Y que esas situaciones se han presentado es indudable. Yo voy a decir simplemente, y en esto me disculpo en hacer una referencia personal, mi padre fue asesinado por 2 militares, condenados en justicia a 40 años. Estas personas estuvieron en la prisión de Tolemaida
Mientras estaban en la prisión de Tolemaida, la justicia demostró que salieron para participar en el asesinato de un capitán del ejército. Eso lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después de eso estos señores pagaron solamente 6 años de condena. Hoy están libres. Bueno, se hizo justicia, pero además de eso se hizo en medio de muchas dificultades. Tuve que salir al exilio, los abogados del colectivo, que fueron en este caso quienes me defendieron, también han tenido presiones por ese caso en particular. Esa es la triste historia de lo que ocurre con nuestra justicia en Colombia. Pero si queremos salir de ese estadio, que es un estadio terrible para todos, general, y en esto me identifico con su dolor por los hechos de victimización que han sido provocados en su contra, tenemos que avanzar a fortalecer la justicia, en engrandecer a las fuerzas militares, respetando los derechos humanos y dándole a las víctimas verdad, justicia y reparación. Esos son mis argumentos y muchas gracias. Ha terminado el tiempo de la Fiscalía y ahora tiene la palabra Tania Parra, que ha sido la defensora de esta noche. 2 minutos para su conclusión, doctora Tania. Gracias. La condena a los militares es injusta porque ha habido una mala interpretación de las funciones del ejército, de las fuerzas militares colombianas, y se ha querido dar el nivel de otros ejércitos suramericanos donde sí se han tomado el poder por la fuerza, sí han sido ejércitos de facto y han desnaturalizado sus funciones. Entonces esa es la teoría que se quiere aplicar al Ejército de Colombia, que el Ejército de Colombia no es ninguna empresa criminal, así como lo podemos ver en las constituciones de nuestro país. Asimismo, el desconocimiento total, con todo respeto, de algunos miembros de la rama judicial acerca del derecho internacional humanitario, y por qué no decirlo, también de los defensores, que no saben qué es el derecho internacional humanitario, no manejan el derecho operacional, y bajo esa perspectiva no se puede defender a un militar, porque los militares hacen operaciones militares, dan bajas. Los militares no son asesinos, por eso es que se confunde el tema. Y con todo respeto, doctor Cepeda, usted dijo cuando estaba interrogando a mi testigo, o conduciéndolo más bien a su respuesta, le estaba diciendo, cuando hay civil tiene que investigar necesariamente la justicia ordinaria. Me pregunto yo, ¿es que en las operaciones militares los militares se atacan contra ellos mismos? No, por supuesto que no. Ellos van a afrontar un ataque. Entonces, todo este tipo de situaciones que se interpretan mal porque se ha querido descontextualizar lo que son los derechos humanos y lo que es el derecho internacional humanitario, las funciones para las cuales fueron creadas nuestras fuerzas públicas. Entonces, este es el tema que se confunde aún, también con los defensores de militares, también con los defensores de las víctimas, para tener que decir y obligar al sistema a decir, es que todos son violaciones de derechos humanos. Y por supuesto que hay errores, porque es que los errores hay que reconocerlos. Por supuesto que hay errores y por supuesto que hay personas que han obrado de manera ilegal, pero por supuesto que hay personas que no, y no todos los miembros de la fuerza pública, no lo digo en gracia de discusión, sino con toda la certeza, los miembros de la fuerza pública son seres ejemplares. Que hayan personas que se separan de su legalidad y de sus funciones es diferente, pero como tal deben ser juzgados. Pero los miembros de la fuerza pública que cumplen a cabalidad su función deben ser juzgados por quienes les corresponde y de acuerdo a los delitos que le corresponden. Muchas gracias. Doctora Tania, gracias. Las partes ya no van a hablar más hasta que ustedes, señoras y señores que están allí en sus casas, terminen la votación, para lo cual nos quedan los últimos 2 minutos. En esta plaqueta está el número telefónico y la página de internet a la que usted puede comunicarse para votar esta noche. Regresamos con el resultado, con su veredicto de esta noche. Este es Veredicto. Enseguida regresamos con Veredicto, aquí, en Canal Capital. Más ciudad, más canal. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional se permite informar a la ciudadanía en general que para obtener información sobre el estado de las vías en todo el país, lo puede hacer comunicándose con la línea de emergencia, numeral 767, o en la página web www.policia.gov.co en el link de Estado de Vías. Adicionalmente, a través de la cuenta Twitter, @transitopolicía, se difunde de manera permanente la información sobre seguridad vial y el estado de las carreteras. Usted está viendo Veredicto, aquí, en Canal Capital. Más ciudad, más canal. Este es Veredicto.
Bueno, hemos llegado al final de este muy interesante programa sobre justicia y sobre garantías en casos de condenas a muy importantes miembros de la fuerza pública. Esas condenas que hoy están afrontando los militares y que seguramente no han llegado a su final han sido nuestro tema de esta noche. El resultado de la votación por internet y por llamadas telefónicas es el siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctora Tania Parra, con un 75%. La fiscalía, doctor Iván Cepeda, obtuvo un 25%. Esto es lo que piensan nuestros televidentes esta noche, es el resultado de la votación. ¿Le dan la razón este veredicto los televidentes a usted, doctora Tania Parra? ¿Cómo recibe usted este fallo? Celebro que los televidentes hayan acogido la tesis planteada por esta defensora, pues debemos apoyar a nuestra fuerza pública, debido a que si no lo hacemos, pues obviamente van a seguir creciendo las fuerzas contrarias que van a atacar nuestras instituciones y nuestra ley. Doctor Cepeda, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Doctora Tania, gracias por acompañarnos, gracias a sus testigos y gracias especialmente a ustedes que nos han acompañado esta noche desde sus casas. Y gracias a quienes votaron especialmente. Nos vamos, volveremos dentro de una semana con otro tema de actualidad, con otro tema de interés, con otro debate para que al final usted pueda emitir un veredicto. Buenas noches.